Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andás? Después de una jornada electoral histórica en México este domingo 2 de junio, Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta de México. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. No llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático con elecciones pacíficas. Los datos del Instituto Nacional Electoral no son los datos definitivos todavía, pero los preliminares ya hablan de 30 puntos de diferencia entre la candidata oficialista de Morena, entre Sheinbaum, y Xochitl Gálvez, la candidata opositora. 30 puntos de diferencia, una locura. Y esto no es todo, porque el actual presidente Andrés Manuel López Obrador termina su mandato de 6 años con un 70% de aprobación. Una locura, una locura. En México no hay reelección, sino que hay un solo mandato que dura 6 años. De estas elecciones y de los desafíos que tendrá por delante Sheinbaum vamos a hablar en el podcast de hoy. Comenzamos. Luego de 6 años de gobierno, bajo la dirección del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el país hispanohablante más grande del mundo volvió a celebrar elecciones presidenciales. Casi 100 de los 129 millones de habitantes estuvieron habilitados para votar. Lo ha hecho más o menos el 61% de la población. Se eligieron 20.700 cargos que incluyeron la presidencia, 9 gobernaciones, decenas de diputados y senadores y cientos de posiciones municipales. Fueron las elecciones más grandes en la historia de México. Mucho se cuestionó en este tiempo si un país tan machista como México estaba preparado para tener una presidenta. Y las urnas han dado un rotundo sí. Todo estuvo dado para que por primera vez una mujer sea la mandamás. ¿Por qué? Porque también las dos principales competidoras eran mujeres. Fue algo que se dio así. La heredera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que es Claudia Sheinbaum, científica, una de las fundadoras del movimiento de Morena, nacido en el 2014, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y las encuestas le daban ventaja de más de 20 puntos sobre su rival. Y al final son 30. Los datos preliminares hablan de 58,79% para Sheinbaum y para Xochitl Gálvez 28,22%. Xochitl Gálvez, una empresaria, ex senadora, lleva más de 20 años activa en la vida pública del país y fue elegida para representar a la oposición con la coalición Fuerza y Corazón por México. Esta alianza incluye al PAN, al Partido Acción Nacional, al PRI, al Partido Revolucionario Institucional y también al Partido de la Revolución Democrática, al PRD. La carta de presentación de Xochitl Gálvez fue mostrarse como una mujer de orígenes rurales humildes, una mujer que se hizo a sí misma para convertirse en ingeniera en computación y después en empresaria y haber sido reconocida por la revista Forbes como una de las promesas. En fin, el PAN y el PRI, enemigos íntimos de toda la vida, se vieron obligados a renovar su alianza y a compartir candidata para tratar de sacar cabeza en estas elecciones, aunque de todas maneras no lo lograron. Y el tercer candidato que competía a la presidencia, y esto es para recalcar, Jorge Álvarez Maínez, sacó un 10,52%. Se pensaba que iba a sacar entre un 2 y un 3% y no. Sacó un 10,52%, tuvo una buena performance y celebró porque alcanzó el mayor porcentaje de votos para su partido, Movimiento Ciudadano, un partido político de centro-izquierda que por primera vez compitió sin coalición por la presidencia y sacó estos 10 puntos. Pero a ver, volvamos a este triunfo histórico de Morena. De los 9 estados en disputa, Morena ganó 7.
y gobernará ahora 24 de los 32 estados mexicanos. También el oficialismo se mantuvo en Ciudad de México. Ahí tuvo un amplio triunfo la candidata Clara Brugada, que obtuvo entre 9 y 12 puntos de diferencia con su rival del PAN, con Santiago Taboada. La elección que se presentaba en el DF era incierta. Se hablaba de un resultado parejo entre los dos candidatos, aunque finalmente no fue así. La gran ventaja entre uno y otro no deja lugar para impugnaciones ni tribunales, como había prometido Taboada, el rival del PAN, en caso de haber una pequeña diferencia entre ambos que no supere los 5 puntos. Bueno, ahí está, se habla entre 9 y 12% de diferencia ahí. El triunfo de Morena también fue abrumador en el Congreso, porque obtuvo la mayoría calificada en diputados, lograda con sus socios del Partido Verde y el Partido del Trabajo, y mayoría simple en el Senado. Estos números le van a permitir a Morena tener un poder casi total. Y acá hay un tema, porque la mayoría calificada toma especial relevancia, porque con 2/3 propios en el Congreso, el gobierno tendría el aval legislativo necesario para cambios constitucionales sin el apoyo de la oposición. Se trata de la aprobación de las reformas que presentó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Él presentó 20 reformas a la Constitución, a la Carta Magna de 1917, y que son cambios que podrían tener consecuencias de largo alcance, como por ejemplo el reemplazo a la Agencia Electoral Autónoma o la reforma del Poder Judicial, permitiendo el voto popular para jueces, incluidos los de la Corte. Otra propuesta es la eliminación de los reguladores autónomos para ciertas industrias, como las telecomunicaciones. Y también se plantea una desregulación que le da al Estado más poder en el área energética. Es más, acá tiene un a favor López Obrador, algo de lo cual ya se empezó a hablar, porque va a tener un mes entre que se instala el Congreso, porque el Congreso va a prestar juramento el 1 de septiembre, y la sucesión de Sheinbaum va a ser el 1 de octubre. Entonces, en ese mes, AMLO tendrá margen para aprobar los cambios antes de que asuma Sheinbaum. Es decir, podrá aprobar las reformas pendientes para las que se requieren los 2/3 de las cámaras, porque implican reformas constitucionales. Así que bueno, este va a ser un tema a seguir. Pero veamos, a ver, centrémonos un poco en Claudia Sheinbaum para conocer a esta mujer presidenta de 61 años. Tiene 61 años. Es nieta, por los 4 lados, de judíos europeos que llegaron a México hace varias décadas, pero su familia no fue nunca practicante. Creció en un hogar de clase media intelectual en el sur de la Ciudad de México, su madre bióloga y profesora universitaria, su padre químico y pequeño empresario. Sus padres no fueron militantes, pero sí comulgaron con las causas progresistas. Por ejemplo, cuando era profesora, su madre participó de las marchas estudiantiles del 68 y Sheinbaum la acompañó. Ella dice que recuerda haber ido a la cárcel a llevar comida a maestros detenidos. La futura presidenta estudió licenciatura en física en la UNAM, después la maestría y el doctorado, por lo que la mayor parte de su actividad profesional transcurrió en la vida académica durante casi 2 décadas. Y la relación con AMLO empieza en el 2000, cuando estaba organizando el gabinete para gobernar la capital, porque Andrés Manuel López Obrador también fue el alcalde de la Ciudad de México. Entonces alguien le recomendó a Sheinbaum, que entonces tenía 38 años, para los temas ambientales. Entonces, entre el 2000 y el 2006, ella fue secretaria de Medio Ambiente de México DF. Y después regresó los siguientes 9 años a la investigación y la consultoría internacional en temas de contaminación urbana, y formó parte de un equipo que en el 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Vivió casi 4 años en California y estudió en Berkeley. Y fíjense acá un dato, su inglés es más fluido que el de los últimos 4 presidentes que tuvo México. Sheinbaum retornó a la función pública en 2015 como delegada de la alcaldía de Tlalpan, donde ha vivido durante décadas, y en el 2018 fue la opción, apoyada por López Obrador, para liderar la candidatura de la Ciudad de México. De 2018 a 2023, ella fue la alcalde de la Ciudad de México. En un artículo de Jorge Cepeda Patterson, titulado Claudia Sheinbaum, el poder tranquilo, publicado por El País de España, este autor la describe como parte de un cuadro profesional de la administración pública y dice que Sheinbaum, lejos de pertenecer a una corriente radical, podría ser definida como un miembro de los sectores progresistas urbanos asociados a agendas de la izquierda moderna.
Dice que Sheinbaum no creció en la oposición como López Obrador. Cuando ella entró a la política activa, su partido ya era gobierno en Ciudad de México. Y también Cepeda Patterson reconoce que la lucha interna por la candidatura presidencial puso a prueba el liderazgo de Sheinbaum para mantener la unidad del movimiento obradorista. La ex jefa de gobierno dejó en el camino a políticos tan relevantes como el canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal y el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López. Morena lanzó una encuesta nacional para definir quién abanderaría la formación en las elecciones del 2 de junio y los resultados la dieron como vencedora, en gran parte porque los morenistas saben que valoraron que ella nunca militó en otro movimiento de la izquierda. A diferencia de los otros contendientes, todo expriistas, como el mismo Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que surge es, ¿cómo se encuentra el país de las enchiladas, los tamales y los burritos después de 6 años de Morena? ¿A qué desafíos se va a enfrentar Sheinbaum? Lo primero que hay que decir es que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, culmina su mandato con un 70% de popularidad. Esto es mucho más de lo que asumió en el 2018. Entonces había ganado las elecciones con el 53% de los votos y con una diferencia de más de 30 puntos por encima del segundo candidato. Fue entonces el mandatario más votado de la historia. En estos 6 años consiguió mayorías amplias en el Congreso, así como también liderar 23 de los 32 estados del país. Claudia Sheinbaum ha expresado durante campaña que México se dirige a ser una potencia económica. Uno de los logros en los que ella hizo foco es que durante la última presidencia se redujo la pobreza y la desigualdad. Según las cifras oficiales más recientes, dicen que la pobreza extrema por ingresos en México disminuyó entre 2018 y 2022, pasando de 14 a 12.1%. Muchos dudan de estos datos porque se habla de la complejidad de los instrumentos de medición. Pero bueno, todo indicaría que la pobreza estaría disminuyendo en México. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desempleo llegó en abril pasado al 2.6%, siendo la población desocupada de 1.6 millones de personas. Si bien la mayoría de los peruanos trabajan en el sector informal, esta es una realidad, la cifra del 2.6% es una de las cifras más bajas de América Latina. Como otro punto fuerte, se suma la apreciación del peso mexicano en un 25% frente al dólar. Esto generó un incremento del poder adquisitivo de los mexicanos en un 25%. También ha habido récord en las remesas que envían los migrantes a sus familias. Y durante los últimos años también México se ha convertido en uno de los 10 países con mayor PBI del mundo. Y esto ayudado por 2 factores. Uno es la confrontación de Estados Unidos con China. Esta guerra económica entre China y Estados Unidos favoreció a México en el sentido de que llevó a que desplazara a China como primer socio comercial de Estados Unidos, y mucho tuvo que ver el traslado de empresas norteamericanas de China hacia México. Por eso, México registró máximos históricos en el último tiempo de inversión extranjera directa. Y ya que hablamos de Estados Unidos, Biden felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las elecciones mexicanas y dijo que espera trabajar estrechamente en un espíritu de colaboración y amistad que refleja los duraderos lazos entre ambos países. Pero no todo es color de rosa, por supuesto. No todo es color de rosa. El gobierno de AMLO deja muchos desafíos. El narcotráfico y el crimen organizado están fuertemente arraigados. Su propuesta se puede resumir en lo que fue la frase abrazos no balazos. La propuesta de AMLO para tratar de erradicar el crimen organizado y el narcotráfico consistió en la reconstrucción del tejido social en los territorios más vulnerables, aplicando programas sociales y no declarándole una guerra a los cárteles como lo hicieron las administraciones anteriores. De todas maneras, el asesinato de decenas de aspirantes políticos locales a manos del crimen organizado muestran que este esquema fue insuficiente. Ese es un tema a ver. Otro de los temas a resolver para la próxima presidenta será la violencia de género. Los números son muy altos en México en este sentido. También el servicio de salud, atender el servicio de salud.
Hay falta de medicamentos, la atención es muy ineficiente. Esto se ha acrecentado durante la pandemia. Y otro de los temas será entenderse con el de arriba, con Estados Unidos, o Biden o Trump. Depende quién gane en noviembre en temas claves como migración, también en asuntos bilaterales como el tráfico de armas y el fentanilo. Tráfico de armas son las armas que llegan desde Estados Unidos hacia México y al revés, ¿no? Desde México hacia Estados Unidos le llega el fentanilo que está haciendo estragos en la población norteamericana. Y además es urgente aplicar una política de educación para garantizar la inclusión social. Es muy grande en México el abandono educativo a nivel nacional y esto fue también, así como los problemas de salud fueron exacerbados por la pandemia, lo mismo pasó con la educación. Muchos jóvenes abandonaron durante la pandemia la escuela y no retornaron más. Se prevé que Sheinbaum continúe con lo que AMLO llamó la cuarta transformación. La primera transformación mexicana fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución de 1910 y ahora la cuarta transformación que promete renovar los cimientos de la sociedad mexicana. El contexto favorece a Morena para lograr su objetivo. Probablemente la clave del éxito hasta ahora en AMLO haya sido su pragmatismo. Él no ha olvidado que el poder a largo plazo se afirma en el éxito económico. Muchos describen a AMLO como un populista de izquierda en lo social, que ha sabido construir su imagen de una manera muy provechosa, haciendo hincapié en que el Estado es quien tiene que desempeñar un papel fundamental para garantizar el bienestar y la prosperidad social, pero conservador en lo económico, donde reconoce el sistema de libre mercado, pero no deja todo, no deja la suerte a la mano invisible del mercado. No lo hace. AMLO no incrementó los impuestos de los más ricos, no interfirió en los planes comerciales de las empresas del sector privado. Por eso conservador en lo económico. Entonces, en este entendimiento, con todas las partes, más allá de las críticas, ¿no?, que vinieron de un lado y del otro, de él también, pero ahí se encuentra la clave de su popularidad. Lo cierto es que México esperaba una presidenta. Claudia Sheinbaum llevará las riendas del país desde el 1 de octubre, cuando Andrés Manuel López Obrador le entregue la banda presidencial y comience otra historia que durará 6 años y que por supuesto la vamos a seguir y te la vamos a contar en este podcast. Hasta acá llegamos hoy. Seguime en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X. En todos estoy como Natalia o Nati Petinari. Nati con I latina, Petinari con doble T. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.